Me llamo Jack y he estado conduciendo road trains por el Outback australiano durante más de 14 años y siempre he encontrado paz en la soledad del camino abierto. He cruzado las carreteras de Tierra Roja desde Darwin hasta Adelaida, Perth hasta Sydney, transportando de todo, desde equipos mineros hasta ganado, a través de algunos de los terrenos más aislados de la Tierra. Pero después de mi último viaje por el desierto occidental, me ocurrió algo que cambió mi vida para siempre. Algo tan extraño y aterrador que todavía escucho susurros cuando estoy solo en mi cabina. El trabajo comenzó de manera rutinaria. Mi jefe Kev me había programado para una entrega urgente de suministros médicos y piezas de generador para una comunidad aborigen al oeste de Alice Springs. Era el pico del verano, con temperaturas que superaban los 45 grados decreto durante el día. El tipo de calor que distorsiona el aire sobre el asfalto y puede convertir tu cabina en un ataúd si falla el aire acondicionado. Jack, el generador de esta comunidad, se averió hace 2 días. Ladró Kev por teléfono mientras cargaba mi road train en nuestro depósito de Adelaida. Tienen medicinas refrigeradas que no durarán mucho más. Necesitas llegar antes del anochecer de mañana. Sin problemas, respondí, revisando mis 3 remolques una última vez. He hecho este recorrido muchas veces. Había conducido por la autopista Stuart hasta Alice Springs más veces de las que podía contar. Normalmente, continuaría hacia el noroeste desde Alice por la carretera Tanami, muy accidentada, pero la ruta establecida que la mayoría de los camioneros toman. Es más larga, pero hay alguna que otra estación de servicio, y podrías cruzarte con otro vehículo cada pocas horas. Pero con el plazo ajustado y los informes de inundaciones que habían arrasado secciones de la Tanami, estaba considerando alternativas. Mientras sacaba mi enorme road train del depósito, mi camión, un Kenworth curtido en batalla al que había nombrado el Dingo, rugió, asentándose el peso de los 3 remolques detrás de mí. El sol de la tarde resplandecía en lo alto, convirtiendo el paisaje en un horno mientras los suburbios de Adelaida daban paso al vasto vacío del Outback. Sintonicé la radio en mi emisora habitual, dejando que el rock clásico me hiciera compañía mientras la civilización desaparecía lentamente en mis espejos. Alrededor de la medianoche, me detuve en una estación de servicio al norte de Port Augusta. Mientras revisaba mis neumáticos bajo la dura luz fluorescente, noté algo extraño. Un cartel descolorido clavado en un poste. Permanezca en la autopista. Pista minera antigua cerrada. Tomé nota mental, pero no le di mucha importancia. Dentro de la estación de servicio, un anciano aborigen me observaba desde la esquina mientras pagaba el combustible y agarraba un pastel de carne y café. ¿Vas hacia el norte al centro?, preguntó, su rostro curtido arrugándose aún más cuando asentí. Mantente en las carreteras principales, advirtió en voz baja. Los espíritus del tiempo del sueño no les gusta cuando cruzas viejas líneas de canto. Algunas pistas deberían permanecer olvidadas. Agradecí al viejo cortésmente, pero descarté su advertencia como otra superstición más del Outback. Cuando has conducido tanto tiempo como yo, escuchas todo tipo de historias de los lugareños. De vuelta en el Dingo, revisé mi GPS y mapas. Un accidente grave con un camión cisterna había cerrado la autopista Stuart, unos 300 kilómetros más adelante, con desvíos que añadirían al menos 6 horas a mi viaje. Fue entonces cuando recordé algo que otro camionero había mencionado hace meses. Una antigua pista minera que atravesaba el desierto occidental, evitando por completo la necesidad de pasar por Alice Springs. No estaba en mapas oficiales, pero era un atajo que podría ahorrarme 8 o 9 horas a pesar del terreno más accidentado. Se suponía que la pista conectaba con una carretera mantenida que me llevaría directamente a la comunidad. Cuando me acercaba al desvío sin señalizar cerca de Coober Pedy, mi radio comenzó a crepitar con interferencias. A través de la estática, apenas podía distinguir la voz de Kev. Jack, estática,
El seguimiento por satélite muestra estática, en medio de la nada, estática. ¿Hacia dónde te diriges? La autopista está cerrada más adelante, respondí. Estoy tomando una ruta alternativa. Aún haré la entrega según lo programado. ¿Qué ruta? No hay nada por ahí. Estática. Jack, no te salgas de la carretera. Estática. Hemos tenido 3 camiones. Estática. Nunca regresaron. La radio se apagó por completo. Intenté reconectarme varias veces, pero no obtuve nada más que estática áspera. Revisé mi teléfono satelital, sin señal, lo cual era extraño incluso para el Outback, pero podía ver la pista de tierra extendiéndose ante mí a través del desierto, y mi GPS aún mostraba que conectaba con el camino de la comunidad. Ya estaba comprometido. La pista era accidentada pero manejable. Los potentes faros del Dingo cortando la oscuridad mientras navegaba por el sendero cada vez más estrecho. El desierto se extendía infinitamente a mi alrededor, un mar de tierra roja y spinifex dispersos bajo las brillantes estrellas del cielo austral. Sin marcadores de carretera, sin otros vehículos, solo yo y la noche interminable. Aproximadamente 2 horas después, noté algo extraño. Un arreglo de piedras al lado de la pista, cuidadosamente colocadas en un patrón circular, con lo que parecían huesos de animales y descoloridas pinturas de ocre rojo en algunas de las rocas. Normalmente, tales arreglos serían desgastados o enterrados por los constantes vientos del desierto, pero este estaba perfectamente conservado, como si alguien lo mantuviera regularmente. Reduje la velocidad, mis faros iluminando el extraño monumento. En el centro había algo que me hizo estremecer a pesar del calor. Un sombrero de camionero, decolorado por el sol y deshilachado, clavado al suelo con lo que parecía una llave de ignición oxidada. Escrito en el borde del sombrero con marcador descolorido: Dave Collins, se fue de caminata 2019. Un escalofrío me recorrió a pesar del calor de la noche. Aceleré, ansioso por dejar atrás el sitio, cuando de repente mis faros captaron algo en la pista adelante. Una figura inmóvil en medio del camino, obligándome a frenar bruscamente. Los frenos del Dingo chillaron mientras detenía el enorme road train con una sacudida, los remolques haciendo un ligero efecto tijera sobre la tierra suelta. El sudor corría por mi rostro mientras miraba a través del parabrisas, con el corazón latiendo fuertemente. La figura, un delgado hombre aborigen que no llevaba más que unos pantalones cortos harapientos, permanecía perfectamente inmóvil a unos 20 metros de distancia. Su piel estaba cubierta con lo que parecían marcas de arcilla blanca, intrincados patrones que cubrían su pecho y rostro. Lo más inquietante era su completa falta de reacción al casi ser golpeado por 80 toneladas de camión y carga. Amigo, llamé a través de mi ventana abierta. ¿Estás bien? ¿Necesitas que te lleve a algún sitio? Permaneció inmóvil durante varios segundos, luego giró lentamente la cabeza para mirarme. Sus ojos reflejaban mis faros con un brillo rojo antinatural, como los ojos de un animal en la oscuridad. Cuando finalmente habló, su voz parecía venir de todas partes a la vez, no solo de él. Este no es tu camino, hombre camionero. Cruzas las líneas de canto de los ancestros. Vuelve atrás. Me quedé paralizado, incapaz de moverme, incapaz incluso de alcanzar el encendido. Había algo profundamente inquietante en la forma en que estaba de pie, como si no estuviera tocando completamente el suelo. El aire a su alrededor parecía temblar y distorsionarse, como el espejismo del calor del mediodía a pesar de la fresca noche del desierto. Entonces comenzó a moverse, no caminando hacia mí ni alejándose, sino con un extraño movimiento lateral que mantenía su cuerpo de frente mientras sus pies se deslizaban sobre la arena como si estuviera sobre hielo. Se movió hasta el borde del alcance de mis faros, y luego simplemente se desvaneció en la oscuridad. Todos mis instintos me gritaban que diera la vuelta,
que regresara a la autopista a pesar del retraso. Pero algo más fuerte me decía que dar marcha atrás ahora sería peor, que cualquier cosa que acababa de encontrar estaría esperándome en el camino que ya había recorrido. El único camino era hacia adelante. Mientras continuaba conduciendo, el paisaje comenzó a cambiar sutilmente. La vegetación dispersa se volvió más retorcida y alienígena, diferente a cualquier planta del desierto que hubiera visto en todos mis años cruzando el Outback. El tiempo parecía estirarse y comprimirse. Mi reloj decía que había estado en esta pista durante 4 horas, pero la distancia que había recorrido sugería que había sido mucho más tiempo. Mi indicador de combustible estaba bajando alarmantemente rápido, lo que no tenía sentido. Había llenado el tanque en la estación de servicio. Entonces, en la distancia, vi luces. El alivio me inundó, quizás un puesto minero o un pequeño asentamiento. A medida que me acercaba, me di cuenta de que era una estación de servicio, pequeña pero bien iluminada, sola en el desierto donde ninguna estación debería existir. Desesperado por combustible y algo de contacto humano, me detuve. El lugar parecía operativo. Luces encendidas, generadores zumbando, incluso media docena de vehículos estacionados enfrente. Pero al acercarme, noté algo profundamente inquietante sobre esos vehículos. Uno era un viejo camión Bedford de los años 60, pero parecía nuevo. Otro era un moderno Toyota Land Cruiser, pero desgastado como si hubiera sido abandonado durante décadas. El tiempo parecía mezclado, como si pasado y presente existieran simultáneamente. Dentro, encontré la estación de servicio vacía. Luces encendidas, ventiladores de techo girando, incluso comida en la parrilla y café en la cafetera. Pero ninguna persona. Mientras me movía por el edificio, llamando, vislumbré movimiento en un espejo sucio detrás del mostrador. Al girarme rápidamente, no vi a nadie allí. Pero cuando volví a mirar al espejo, vi el reflejo de una estación de servicio llena de gente, llena de personas de diferentes épocas, todas ocupadas en sus asuntos como si el lugar estuviera concurrido. Y de pie en el mostrador, llenando un libro de registro, había un camionero que reconocí por la descripción y fotos. Dave Collins, el hombre cuyo sombrero había visto clavado en el arreglo de piedras kilómetros atrás. Con manos temblorosas, me acerqué al espejo. El reflejo mostraba una estación de servicio bulliciosa que no coincidía con la habitación vacía a mi alrededor. Con cautela, extendí la mano para tocar el vidrio. Se sentía cálido y parecía ondular bajo mis dedos, como la superficie del agua en lugar de vidrio sólido. En el mostrador junto al espejo, encontré un libro de registro, sus páginas amarillentas y quebradizas. Hojeándolo, descubrí entradas de docenas de conductores que databan de los años 50, todos describiendo la misma situación, tomando la antigua pista minera como atajo, encontrando fenómenos extraños, hallando esta imposible estación de servicio. Las entradas se volvían cada vez más desesperadas e incoherentes a medida que avanzaban las páginas. La entrada final me heló la sangre. Si estás leyendo esto, has cruzado a un lugar sin tiempo. Los ancestros lo llaman un pliegue en el tiempo del sueño. Cada viajero que falta al respeto a las líneas de canto queda atrapado aquí, fuera del tiempo adecuado. He estado conduciendo este mismo tramo durante lo que parecen años, viéndome a mí mismo ir y venir. El combustible nunca se acaba, pero nunca puedes irte. Dave Collins. El mismo Dave Collins cuyo sombrero había visto en el arreglo de piedras. El mismo Dave Collins que estaba de pie en el mostrador en el mundo del espejo, aparentemente a solo unos metros pero separado por alguna barrera incomprensible. Corrí de vuelta a El Dingo, tratando frenéticamente de contactar a Kev por la radio. A través de ráfagas de estática distorsionada, finalmente escuché su voz. «Jack, ¿dónde diablos has estado? Hemos tenido equipos de búsqueda fuera durante casi un mes». «¿Un mes?» jadeé. «Kev,
Eso es imposible. Salí de Adelaida ayer. ¿Ayer? Jack, desapareciste hace 27 días. Tu sistema de rastreo murió en algún lugar cerca de Coober Pedy. La policía ha estado buscando en todo el desierto occidental por ti. Mi mente daba vueltas. Describí dónde estaba, pero Kev insistió en que ninguna estación de servicio existía en esa área. Solo desierto vacío por cientos de kilómetros. Mientras hablábamos, la radio comenzó a fallar nuevamente, su voz disolviéndose en ruido sin sentido. «Escúchame», grité mientras la conexión se desvanecía. «Dile a otros conductores que se mantengan alejados de la antigua pista minera al oeste de Coober Pedy. No es un atajo, es una trampa». Si me escuchó, no lo sé. La radio quedó completamente en silencio, y en ese momento, las luces de la estación de servicio parpadearon y se apagaron. Cuando el sol salió unas horas más tarde, me encontré estacionado junto a las ruinas desmoronadas de un edificio que parecía haber sido abandonado hacía 50 años o más, medio enterrado en la arena roja del desierto. Conduje durante lo que parecieron días, siguiendo la pista deteriorada, esperando encontrar mi camino de regreso a una carretera reconocida. El sol salió y se puso varias veces, pero el paisaje permaneció inquietantemente consistente. Las mismas formaciones rocosas, la misma vegetación retorcida, como si estuviera viajando en un vasto círculo a pesar de mantener un rumbo recto. En lo que sentí como el tercer día, vi polvo en mi espejo retrovisor. Otro vehículo, el primero que había visto desde que entré en esta pesadilla. La esperanza surgió dentro de mí. Quizás otro viajero que conocía la salida. Reduje la velocidad, dejando que me alcanzara. El vehículo detrás de mí destelló sus luces, y me di cuenta de que era otro road train. Cuando se colocó a mi lado, la sangre se me heló en las venas. Era el Dingo, mi road train, conmigo dentro. Pero eso era imposible. Yo estaba aquí, en el Dingo. Observé, horrorizado, cómo la puerta del conductor del otro camión se abría y una figura salía. Se veía exactamente como yo, pero desgastado y envejecido, con una barba salvaje y piel dañada por el sol. Sus ojos tenían el mismo reflejo rojizo antinatural que había visto en los ojos del hombre aborigen. «No encontrarás el final de esta pista», dijo mi doble, su voz hueca pero familiar. Las líneas de canto se doblan sobre sí mismas. Estamos atrapados en el espacio entre momentos. El pánico me invadió. Con cada ofrenda, el aire parecía aclararse ligeramente, las distorsiones en el paisaje volviéndose menos pronunciadas. Los perdidos seguían, siempre visibles al borde del alcance de mis faros. Mis duplicados los lideraban, conduciendo versiones idénticas del Dingo que no deberían haber podido existir simultáneamente. La noche parecía extenderse interminablemente, pero seguí conduciendo, siguiendo el patrón con precisión. Justo antes del amanecer, llegué a lo que sentí como el punto central que el anciano había descrito, un claro circular plano rodeado por 7 altas piedras verticales. Estacioné en el centro exacto, y esperé mientras los primeros rayos de sol tocaban el horizonte oriental. A medida que el sol subía más alto, los perdidos se acercaban, abandonando sus vehículos para aproximarse a pie. Sus movimientos se volvieron más desesperados, más amenazantes. Mis duplicados alcanzaron el círculo de piedras primero, sus rostros retorcidos con una mezcla de rabia y súplica. No querían quedarse atrás. «Lo siento», susurré, aunque sabía que no podían oírme. «Os recordaré, advertiré a otros». El sol continuó subiendo, las sombras a mi alrededor haciéndose más cortas con cada minuto que pasaba. Los perdidos presionaban contra alguna barrera invisible en el círculo de piedras, incapaces de cruzar pero volviéndose cada vez más frenéticos. El aire dentro del círculo comenzó a temblar y distorsionarse, como lo hace sobre el asfalto caliente en un día de verano. En el momento exacto en que el sol alcanzó su cenit y mi sombra desapareció debajo de mí,
Hubo un sonido como el mundo tomando una respiración profunda. El aire se comprimió, luego se expandió violentamente. Los perdidos fueron lanzados hacia atrás, sus formas disipándose como humo. Cuando mi visión se aclaró, habían desaparecido. El círculo de piedras había desaparecido. La extraña vegetación y el paisaje retorcido habían vuelto al desierto normal. Y en la distancia, podía ver la forma distintiva de un camino de tierra mantenido, el que me llevaría a la comunidad aborigen. Mi radio cobró vida. Road Train Dingo 1, aquí base. ¿Me copias? La voz de Kev nunca había sonado tan dulce. Aquí Dingo 1, respondí, mi voz temblando. Estoy de vuelta en el camino. Tiempo estimado de llegada al destino aproximadamente 3 horas. ¿Dónde diablos has estado?, exigió Kev. Tu rastreador se desconectó durante casi 6 horas. Me quedé helado. ¿6 horas? ¿No 27 días? Lo siento, jefe, logré decir. Tuve algunos problemas eléctricos. Todo solucionado ahora. Mientras conducía hacia el camino de la comunidad, revisé mi reflejo en el espejo retrovisor. Mi rostro era el mismo, pero mis ojos ahora tenían un sutil tono rojizo en ciertas luces. Un recordatorio permanente de mi tiempo en el pliegue entre mundos. Entregué esos suministros a la comunidad esa tarde. Kev estaba molesto por el retraso, pero agradecido de que el trabajo estuviera hecho. Cuando traté de explicar lo que había sucedido a otro conductor de vuelta en el depósito, simplemente se rió y sugirió que había estado demasiado tiempo bajo el sol. Pero sé que lo que experimenté fue real. A veces, cuando estoy conduciendo tramos remotos del Outback por la noche, vislumbro vehículos imposibles en pistas que no deberían existir, conducidos por hombres que se parecen casi, pero no del todo, a mí. He escuchado susurros desde entonces, historias de otros camioneros que tomaron pistas sin marcar y encontraron deslizamientos de tiempo y duplicados. Algunos dicen que el Outback australiano tiene puntos delgados en la realidad, lugares donde el tiempo del sueño y nuestro mundo se superponen, atrapando a los incautos en bucles fuera del tiempo normal. Dejé advertencias detalladas en esa estación de servicio cerca de Port Augusta, la misma con el cartel sobre la antigua pista minera. El anciano aborigen detrás del mostrador simplemente asintió cuando coloqué mi advertencia, como si hubiera visto muchos avisos similares antes. Todavía conduzco las rutas del Outback. Y sí, a veces tardo más en hacer entregas que otros conductores. Pero nunca, jamás tomo atajos a través del desierto sin marcar. Porque allá afuera, entre la Tierra Roja y el Spinifex, hay pistas que no llevan a donde parecen. Pistas donde el tiempo se dobla sobre sí mismo. Pistas donde podrías encontrarte contigo mismo yendo y viniendo. Si alguna vez estás conduciendo por el desierto occidental y ves una pista sin marcar que promete ahorrarte horas de tiempo de viaje, recuerda mi historia. Quédate en las autopistas. La ruta más corta entre 2 puntos no siempre es la forma más rápida de llegar. A veces el camino largo es la única manera de permanecer en la corriente correcta del tiempo. Porque algunos atajos no solo cruzan el desierto, cruzan los límites de la realidad. Y una vez que estás atrapado en la red de las líneas de canto, podrías estar conduciendo para siempre. Otra alma perdida en el eterno presente del tiempo del sueño. Me llamo Eric y he estado transportando carga a través de las montañas escandinavas del norte durante casi 17 años, y siempre me he enorgullecido de conquistar las rutas más duras. He navegado por peligrosos pasos de montaña desde Noruega hasta Finlandia, de Suecia a Rusia, entregando suministros vitales a través de ventiscas que paralizarían regiones enteras. Pero después de mi última entrega invernal, a través de la cordillera de Jotunheimen, algo me sucedió que destrozó mi cordura para siempre, algo tan profundamente horroroso e inhumano que me despierto gritando cada noche con escarcha en mi aliento, incluso en el calor del verano. La asignación parecía desafiante pero directa. Mi despachadora Ingrid me había encargado entregar equipos médicos a una estación de investigación aislada
ubicada en lo alto de las montañas cerca de la frontera noruego-sueca. Era pleno invierno, con temperaturas que caían a menos 30 grados Celsius y con pronóstico de bajar aún más. El tipo de frío que cristaliza tus lágrimas y puede congelar el diésel en tus líneas de combustible si te atreves a apagar el motor. Eric, los meteorólogos de la estación están rastreando un sistema de tormentas sin precedentes, explicó Ingrid mientras cargaba mi camión en nuestras instalaciones en Oslo. Necesitan este equipo con urgencia. Toda la red de monitoreo para el norte de Europa depende de que esta estación siga operativa. Entiendo, respondí, verificando por última vez las pesadas cadenas en mis neumáticos. Conozco esas montañas mejor que nadie. Había conducido por la autopista E6 hacia el norte innumerables veces, navegando por sus ascensos serpenteantes y curvas cerradas en todas las condiciones. Normalmente, la seguiría hasta el cruce de Dobrefiel y luego tomaría las carreteras de montaña más pequeñas, brutales pero bien mantenidas, la ruta estándar para conductores experimentados. Pero con datos satelitales que mostraban un frente de tormenta masivo, ya sepultando partes de la ruta estándar bajo metros de nieve, estaba evaluando alternativas. Mientras guiaba mi camión de 18 ruedas fuera del depósito, mi vehículo, un Volvo FH16 especializado que había bautizado Fenrir por el lobo mitológico, gruñó contra el frío amargo, el peso de la carga vital asentándose en la suspensión. El sol de la tarde colgaba débilmente en el horizonte, proyectando largas sombras azules a través del paisaje cubierto de nieve, mientras las afueras de Oslo se desvanecían en los antiguos bosques de pinos de la Noruega rural. Sintonicé mi radio satelital en un canal meteorológico, escuchando atentamente mientras llegaban informes de temperaturas récord desde toda Escandinavia. Al anochecer, había llegado a una pequeña estación de combustible en la base de las montañas. Mientras rellenaba mi tanque con diésel de grado invernal, noté algo inquietante. Un aviso de advertencia desgarrado parcialmente cubierto de escarcha. Carretera 572 cerrada permanentemente. Múltiples fatalidades. Busque rutas alternativas. Lo anoté mentalmente, pero no le di mucha importancia. Dentro de la pequeña tienda de la estación, un anciano empleado con ojos hundidos me observaba mientras pagaba el combustible y me abastecía de suministros. ¿Dirección a la alta montaña?, preguntó, su rostro curtido tensándose cuando asentí. Quédate en la E6 pase lo que pase, advirtió, bajando su voz a un susurro. La antigua carretera minera, la 572, ha sido cerrada por una buena razón. Las montañas tienen apetitos antiguos. Algunos dicen que una vez fueron gigantes, convertidos en piedra pero aún hambrientos. Agradecí al anciano cortésmente, pero descarté su advertencia como folclore local. En mis años de conducción en montaña, había escuchado innumerables supersticiones de comunidades aisladas. De vuelta en Fenrir, revisé las últimas actualizaciones meteorológicas. La tormenta se había intensificado más allá de las predicciones, con la E6 ahora completamente cerrada al norte de Donbass, debido al riesgo de avalanchas y condiciones de visibilidad cero. Fue entonces cuando recordé algo que otro conductor había mencionado la temporada pasada. Una antigua carretera de suministro minero, la Ruta 572, que atravesaba directamente un paso de montaña, evitando las secciones más peligrosas de la E6. No estaba en mapas turísticos, pero había sido utilizada por operaciones mineras locales hasta hace unos 15 años. La carretera potencialmente podría ahorrarme 8 horas y permitirme llegar a la estación de investigación antes de que lo peor de la tormenta golpeara. Cuando me acercaba al desvío sin señalizar, mi radio comenzó a crepitar con interferencias. A través de ráfagas de estática, apenas podía distinguir la voz de Ingrid. Eric, estática. El satélite muestra, estática, caída masiva de temperatura,
Estática. ¿Hacia dónde te diriges? La E6 está completamente cerrada, respondí. Estoy tomando una ruta alternativa. Aún haré la entrega antes de que la tormenta alcance su punto máximo. ¿Qué ruta? No hay viable. Estática. Eric, no tomes la 572. Estática. 3 camiones desaparecieron. Estática. Nunca recuperaron los cuerpos. La radio murió por completo. Intenté varias veces restablecer contacto, pero no recibí nada más que un extraño zumbido agudo que hizo que me dolieran los dientes. Revisé mi teléfono satelital, sin señal a pesar del cielo nocturno despejado, pero podía ver la estrecha carretera frente a mí atravesando un denso bosque de pinos, y mi GPS aún mostraba que conectaba con una carretera mantenida que me llevaría directamente a la estación de investigación. La decisión estaba tomada. La carretera era apenas lo suficientemente ancha para mi camión. Los potentes faros de Fenrir, iluminando paredes de nieve a ambos lados, mientras navegaba por el sendero en constante ascenso. El bosque se volvió más denso, antiguos pinos cargados de nieve asomándose en lo alto, sus ramas ocasionalmente raspando contra el techo de mi cabina como dedos esqueléticos. No había otras huellas de neumáticos en la nieve fresca, ningún signo de mantenimiento reciente, solo blanco prístino extendiéndose hacia adelante en la oscuridad. Aproximadamente 1 hora después, noté algo inusual, una serie de marcadores de piedra alineando el borde de la carretera, cada uno tallado con símbolos que no reconocía, tal vez antiguas letras rúnicas o marcadores mineros, parcialmente cubiertos por la nieve pero claramente mantenidos de alguna manera, como si alguien o algo los limpiara regularmente. Los marcadores se volvieron más frecuentes a medida que subía más alto, sus símbolos más complejos e inquietantes. Reduje la velocidad cuando mis faros revelaron un marcador de piedra particularmente grande en medio de un pequeño claro junto a la carretera. A diferencia de los otros, este había sido recientemente despejado de nieve por completo. Tallada en su superficie, había lo que parecía ser una tosca figura humana con una cabeza anormalmente alargada, rodeada de figuras más pequeñas en posiciones que sugerían adoración o sacrificio. En la base del marcador yacía una colección de pequeños objetos, un libro de registro de camionero, llaves, un smartphone agrietado y lo que parecía ser un diente humano. Una profunda sensación de inquietud se instaló en mi estómago. Aceleré, ansioso por dejar atrás el sitio, cuando mis faros barrieron algo que permanecía inmóvil en la carretera adelante. Una figura alta y delgada con lo que parecía ser ropa antigua y andrajosa, haciéndome frenar bruscamente. Las ruedas de Fenrir se bloquearon en la superficie helada, enviando el camión a un deslizamiento controlado que se detuvo a escasos metros de la figura. Mi corazón martillaba contra mis costillas mientras miraba a través del parabrisas, el aliento empañando el aire en la cabina repentinamente gélida, a pesar de que la calefacción funcionaba al máximo. La figura, anormalmente alta y demacrada, permanecía perfectamente inmóvil en el centro de la carretera. Llevaba lo que parecían antiguas prendas de cuero cubiertas por una capa de escarcha, con correas y ataduras que parecían clavarse dolorosamente en su pálida carne. Lo más inquietante era su rostro, o más bien, la ausencia de uno. Donde deberían haber estado sus rasgos, solo había una extensión lisa de piel grisácea con una hendidura vertical donde debería estar una boca. «¿Hola?», llamé vacilante a través de mi ventana ligeramente abierta. «¿Necesitas ayuda? ¿Estás varado?». Durante varios segundos, no pasó nada. Luego, con una serie de movimientos bruscos y antinaturales, la cabeza de la figura giró 180 grados, revelando que lo que había pensado que era la parte posterior de su cabeza era en realidad un rostro, antiguo y desecado, con agujeros negros hundidos en lugar de ojos, y una boca ancha y sin labios llena de lo que parecían ser fragmentos de piedra negra en lugar de dientes. Cuando habló,
El sonido no provino de su boca, sino que parecía emanar del aire a mi alrededor, un lenguaje gutural que no podía entender, pero que de alguna manera me llenó de imágenes de hambre, frío y oscuridad sin fin. Me quedé paralizado, incapaz de moverme, mis manos congeladas al volante. Entonces la figura comenzó a acercarse, no caminando, sino mediante una serie de movimientos rápidos y entrecortados, como si alguien estuviera avanzando una película dañada fotograma por fotograma. Con cada salto hacia adelante, sus extremidades se contorsionaban en ángulos imposibles, los huesos visiblemente moviéndose bajo su tensa piel. Cada instinto me gritaba que diera marcha atrás, que huyera montaña abajo. Pero algo me dijo con absoluta certeza que dar la vuelta aseguraría que nunca abandonaría estas montañas. Fuera lo que fuera esta cosa, era meramente un centinela, un guardián de algo mucho peor que esperaba detrás de mí. El único camino era hacia adelante. Mientras aceleraba lentamente pasando la figura, no hizo ningún movimiento para detenerme, pero se volvió para observar mi paso con esas cuencas oculares vacías. En mi espejo lateral, la vi levantar un brazo alargado, señalando no hacia mí sino más arriba en la montaña, como indicando mi destino. La temperatura dentro de la cabina se desplomó a pesar del rugido de la calefacción. La escarcha comenzó a formarse en el interior de mis ventanas, patrones inquietantemente similares a los símbolos de los marcadores de piedra. Mi aliento emergía en densas nubes, y mis dedos comenzaron a doler con los primeros signos de congelación, a pesar de mis guantes aislantes. La carretera se empinó dramáticamente, las curvas cerradas volviéndose más estrechas y peligrosas. El tiempo parecía estirarse y comprimirse. Mi reloj mostraba que había estado en la ruta 572 por poco más de 2 horas, pero la distancia que había recorrido y la posición de la luna sugerían que había sido mucho más tiempo. Mi indicador de combustible estaba bajando a un ritmo alarmante, a pesar de que el motor funcionaba eficientemente, como si algo estuviera drenando la energía directamente. Entonces, a través de la nieve arremolinada, vi luces adelante. El alivio me invadió momentáneamente. Tal vez un puesto avanzado o un pequeño asentamiento. Al acercarme, me di cuenta de que era un pequeño grupo de edificios que parecían ser una operación minera abandonada, con un gran edificio principal y varias estructuras más pequeñas. Desesperado por refugio y una oportunidad para recuperar el rumbo, entré en lo que una vez había sido un área de estacionamiento, ahora cubierta de nieve intacta. El lugar parecía abandonado hace mucho tiempo. Ventanas rotas, puertas colgando de las bisagras. Sin embargo, la luz brillaba desde dentro del edificio principal, un cálido resplandor amarillo que contrastaba con la luz azul blanca de la luna sobre la nieve. Mientras me acercaba a pie, noté algo profundamente inquietante en los edificios. Parecían antiguos, construidos con madera pesada y piedra, pero parte del equipo disperso era moderno. Antenas parabólicas, paneles solares, equipos que reconocí como tecnología de vanguardia. Dentro del edificio principal, encontré una habitación vacía iluminada por antiguas lámparas de aceite que ardían con llamas constantes a pesar de la corriente de aire de las ventanas rotas. Una gran mesa dominaba el centro, cubierta con mapas y libros de registro. Al acercarme, me di cuenta con creciente horror de que los mapas mostraban una geografía imposible. Cadenas montañosas y valles que no existían en ninguna parte de Escandinavia que yo conociera. En la pared colgaba una serie de fotografías, sus bordes curvados y amarillentos por la edad. Cada una mostraba grupos de hombres parados orgullosamente junto a equipos mineros o camiones, sus rostros tachados con lo que parecían ser marcas de cuchillo. Solo una fotografía permanecía intacta, una impresión digital a color que no podía tener más de un año, mostrando a un camionero de pie junto a un vehículo que reconocí con una sacudida de pavor. Mi propio camión, Fenrir,
aunque no tenía memoria de que la fotografía hubiera sido tomada. Con manos temblorosas, me acerqué a la fotografía. El conductor parado junto a mi camión no era yo, pero llevaba el uniforme de mi empresa y tenía un parche con mi nombre claramente visible. Su rostro, sin embargo, era completamente diferente, demacrado y pálido, con una inquietante sonrisa que parecía demasiado amplia para un rostro humano. En la mesa, encontré un libro de registro con entradas recientes. Pasando páginas heladas, descubrí docenas de entradas de otros conductores, todos describiendo cómo tomaron la ruta 572 como atajo, encontrando fenómenos extraños, hallando esta misma instalación minera. Las entradas se volvían cada vez más perturbadoras, describiendo cambios físicos, hambre que no podía ser satisfecha y una compulsión por unirse a la montaña. La entrada final hizo que mi sangre se cristalizara en mis venas. Si estás leyendo esto, has entrado en las fauces del Jotun. Los antiguos que habitan dentro de la montaña no pueden abandonar sus prisiones de piedra, pero pueden llamarnos, reemplazarnos, usar nuestras pieles para experimentar el mundo nuevamente. Cada viajero que entra se convierte en parte de ellos. He estado aquí durante lo que parece siglos, recordando cada vez menos de mi humanidad cada día. Mi cuerpo espera en la carretera, mi mente se hace añicos, mi alma alimenta la piedra. No hay escape. Henrik Larsen. El nombre coincidía con un conductor que había desaparecido 3 inviernos atrás durante una entrega rutinaria. Un caso que había desconcertado a las autoridades cuando su camión fue encontrado abandonado en la E6, llaves aún en el encendido, motor en marcha, sin huellas en la nieve. Corrí de vuelta a Fenrir, tratando frenéticamente de contactar a Ingrid por la radio. A través de ráfagas de estática distorsionada y un sonido rítmico como de piedra contra piedra, finalmente escuché su voz. «Eric, ¿dónde estás? No hemos tenido ninguna transmisión tuya en 5 días». «¿5 días?» jadeé. «Ingrid, eso es imposible. Salí de Oslo ayer». «¿Ayer?» «Eric, desapareciste hace casi una semana. Tu sistema de rastreo murió en algún lugar cerca de Donbass. Equipos de búsqueda y rescate han estado buscándote durante toda la tormenta». El horror me invadió. Describí mi ubicación, pero Ingrid insistió en que no existía ninguna instalación minera en esa área, solo montaña sólida y glaciar antiguo. Mientras hablábamos, la radio comenzó a deteriorarse, su voz entremezclándose con ese mismo lenguaje gutural que había escuchado de la figura sin rostro. «Escúchame», grité a la conexión moribunda. «Advierte a todos que se mantengan alejados de la ruta 572. No es un atajo, es una trampa. La montaña es...». La radio murió con un sonido como de piedra rompiéndose. En ese momento, las lámparas de la instalación minera parpadearon y se apagaron. A través de las ventanas, vi docenas de figuras altas y demacradas emergiendo del bosque circundante, todas con la misma apariencia sin rostro que la figura en la carretera. Se movían con ese mismo movimiento entrecortado, fotograma por fotograma, convergiendo en el edificio. Me apresuré de vuelta a Fenrir, el frío amargo quemando mis pulmones mientras corría. El motor arrancó con un gruñido reacio mientras las figuras sin rostro se acercaban, sus movimientos volviéndose más fluidos a medida que se aproximaban. Retrocedí frenéticamente. Luego giré el camión de vuelta hacia la carretera que conducía más arriba en la montaña. El camino de regreso ahora estaba bloqueado por una masa retorcida de esas formas alargadas. Mientras conducía más arriba por la ruta 572, la tormenta se intensificó dramáticamente. La nieve golpeaba contra el parabrisas, el hielo formándose más rápido de lo que los descongeladores podían derretirlo. La carretera se estrechó aún más, apenas más ancha que mi camión, con una pared de roca escarpada a un lado y una caída precipitada al otro. Mis faros iluminaban solo una pared de blanco arremolinado,
obligándome a avanzar a un peligroso paso lento. Los sistemas electrónicos del camión comenzaron a funcionar mal. La pantalla del GPS, mostrando coordenadas que cambiaban aleatoriamente, el indicador de temperatura cayendo por debajo de su lectura mínima, la radio pasando por frecuencias por sí sola, ocasionalmente deteniéndose en canales que transmitían solo ese lenguaje de piedra trituradora. A través de brechas en la tormenta, vislumbré formaciones masivas de piedra en la ladera de la montaña que se asemejaban a toscas figuras humanoides, rostros gigantes con ojos huecos y bocas abiertas emergiendo de la roca misma. Cuando mis faros las barrían, podría jurar que las vi moverse ligeramente, párpados de piedra parpadeando, bocas ensanchándose. La carretera terminó abruptamente en la boca de un túnel tallado directamente en la montaña. Antiguos soportes de madera enmarcaban una entrada medio enterrada en la nieve, con los mismos extraños símbolos de los marcadores de piedra profundamente tallados en la roca de arriba. No había forma de dar la vuelta, y la tormenta detrás de mí se había intensificado hasta convertirse en una pared blanca de viento aullante y hielo. La única opción era seguir adelante. Dentro del túnel, mis faros revelaron un pasadizo que debería haber sido imposible, mucho más grande de lo que parecía desde fuera, con paredes lisas que brillaban con una capa de hielo que contenía lo que parecían inquietantemente figuras humanas. A medida que conducía más profundamente, la temperatura bajó aún más, el aire en mis pulmones sintiéndose como fragmentos de vidrio con cada respiración. El túnel serpenteaba hacia abajo en espiral, llevándome más profundamente en la montaña de lo que debería haber sido posible. Después de lo que pareció horas, se abrió en una vasta cámara subterránea lo suficientemente grande como para contener un pequeño pueblo. Mis faros no podían alcanzar el techo, pero iluminaban fila tras fila de camiones y vehículos de diferentes épocas, desde carros tirados por caballos y furgonetas de reparto de principios del siglo XX hasta modernos camiones de 18 ruedas, todos perfectamente conservados en el ambiente bajo cero. Con creciente horror, me di cuenta de que cada vehículo todavía estaba ocupado. Los conductores estaban sentados congelados detrás de sus volantes, sus cuerpos en varios estados de transformación, piel convertida en grisácea y estirada sobre extremidades alargadas, rostros parcialmente fundidos en la misma extensión sin rasgos que había visto en las figuras exteriores, ojos reemplazados por piedra lisa. En el centro de esta grotesca colección se alzaba un colosal trono de piedra, y sobre él estaba sentado algo que desafiaba la comprensión. Una figura gigante de roca viviente, su cuerpo una fusión de características humanoides, y la montaña misma, donde debería haber habido una cabeza, había en cambio una masa de rostros más pequeños. Rostros humanos contorsionados en expresiones de agonía, todos moviéndose independientemente, bocas abriéndose y cerrándose en gritos silenciosos. Cuando mis faros cayeron sobre esta monstruosidad, cada rostro se volvió hacia mí al unísono. Un ensordecedor coro de ese lenguaje triturador llenó mi mente, y con él llegó el entendimiento. Este era Jotun, una entidad antigua que había sido aprisionada dentro de la montaña eones atrás, sostenida consumiendo los cuerpos y almas de aquellos que se aventuraban en su dominio, usando sus rostros robados para experimentar fragmentos del mundo exterior. Retrocedí frenéticamente, pero la entrada del túnel se había sellado detrás de mí, reemplazada por una pared de roca lisa. La cámara comenzó a cambiar a mi alrededor, el suelo ondulándose como líquido a pesar de su apariencia sólida de piedra. Los conductores congelados en sus vehículos comenzaron a moverse, espasmódicos y como marionetas, saliendo de sus camiones y convergiendo hacia mí con ese mismo movimiento entrecortado. El aire mismo parecía cristalizarse, cada respiración volviéndose más dolorosa. Abandoné a Fenrir y corrí, buscando desesperadamente cualquier escape. En el extremo más alejado de la cámara, divisé
Divisé una estrecha grieta que emitía un tenue resplandor azul. Con los cadáveres animados de innumerables conductores tambaleándose tras de mí, me apreté a través de la abertura hacia una cámara más pequeña. Dentro, las paredes brillaban con una luz azul etérea que parecía emanar del hielo mismo. La cámara era aproximadamente circular, con un estanque congelado en su centro. Reflejado en el hielo perfectamente liso no estaba mi rostro, sino el rostro del conductor de la fotografía, el que llevaba mi uniforme con mi nombre. Mientras miraba horrorizado, sentí una sensación de arrastre bajo mi piel. Mirando mis manos, vi mis venas oscureciéndose, volviéndose negras como si estuvieran llenas de piedra pulverizada en lugar de sangre. Mis dedos se estaban alargando, las articulaciones crujiendo mientras se formaban nuevas. El frío ya no me molestaba, de hecho, no podía sentirlo en absoluto. No podía sentir nada. Del estanque de hielo surgió una figura, una antigua mujer con piel como pergamino agrietado, sus ojos completamente blancos por la ceguera, vistiendo prendas hechas de piel de reno, adornadas con esos mismos símbolos rúnicos. «Comienzas a cambiar», dijo, su voz de alguna manera cálida a pesar del entorno. «El Jotun te ha marcado como su próximo recipiente». «¿Qué me está pasando?», jadeé, mi voz distorsionándose, profundizándose a un registro que apenas reconocía. «La montaña tiene hambre», respondió simplemente. «La tiene desde que los viejos dioses ataron al Jotun dentro de ella. No puede salir, así que toma partes de los viajeros, sus rostros, sus recuerdos, sus almas, para experimentar el mundo más allá». «¿Cómo lo detengo?», supliqué, observando con horror cómo mi piel se volvía gris ceniza. «Pocos han escapado jamás de su llamado», dijo. «Yo era una volva, una vidente, en mis días de vida. Elegí quedarme para advertir a los que pudiera. El Jotun no puede ser asesinado, pero su control puede romperse». Se acercó, colocando una mano fría en mi pecho. «Tu corazón aún late con sangre humana. Mientras eso permanezca, tienes una oportunidad». Me guió al estanque congelado y señaló símbolos grabados alrededor de su borde. «Estas runas atan al Jotun a la montaña. Si puedes llegar al corazón de su prisión y tallar estas contrarrunas en el trono, podrías romper su control sobre ti y sellarlo más completamente». «¿Y si fallo?», pregunté, ya sabiendo la respuesta. «Entonces te unes a la colección», dijo simplemente. Otro rostro en su corona, otro vehículo en su salón, otra alma para alimentar su hambre sin fin. Antes de que pudiera preguntar más, un estruendoso crujido partió el aire. Los cadáveres congelados nos habían encontrado, desgarrando la estrecha entrada, sus dedos alargados rompiéndose y regenerándose mientras arañaban la piedra. «Ve ahora», ordenó la antigua vidente, «a través del estanque, conduce a la cámara del corazón, los contendré tanto como pueda». Me sumergí en el estanque congelado, esperando un frío aplastante, pero en su lugar me encontré cayendo a través del espacio vacío. Aterricé duramente en un suelo de piedra en una cámara que pulsaba con una tenue luz roja. Las paredes aquí no eran de piedra sino algo orgánico, vastas láminas de tejido que se expandían y contraían como pulmones, veteadas con magma brillante que pulsaba como sangre a través de arterias. En el centro se alzaba el verdadero trono del Jotun, no el asiento de piedra que había visto antes, sino una estructura grotesca de restos humanos fusionados, huesos y tejidos preservados y transformados en piedra viviente. Encima de él había una formación cristalina que pulsaba con cada movimiento de la cámara, enviando ondas de frío tan intensas que distorsionaban el aire. Mi transformación se estaba acelerando, mis extremidades ahora completamente alargadas, mi piel endurecida hasta una consistencia similar a la piedra. Solo mi núcleo permanecía cálido, mi corazón todavía obstinadamente humano. Podía sentir la presencia del Jotun en mi mente, examinando mis recuerdos,
seleccionando cuáles preservar cuando me absorbiera por completo. Con dedos que apenas obedecían mis órdenes, saqué mi navaja utilitaria y comencé a tallar las contrarrunas que la vidente me había mostrado en la base del trono. Cada marca enviaba ondas de choque a través de la cámara, las paredes orgánicas contrayéndose en lo que parecía dolor. La formación cristalina pulsaba más rápido, más erráticamente. Mientras tallaba la runa final, la cámara convulsionó violentamente. El trono se agrietó, profundas fisuras extendiéndose a través de su estructura. El cristal se hizo añicos, liberando una ráfaga de frío que habría matado instantáneamente a un hombre completamente humano. De los fragmentos emergió una masa informe de piedra viva y hielo que fluyó por el suelo hacia mí. Esta era la verdadera forma del Jotun, no el gigante que había visto, no los rostros, sino esta esencia primordial de montaña y glaciar. Se alzó ante mí, formándose brevemente en un rostro masivo que se parecía al mío, antes de disolverse de nuevo en masa sin forma. Cuando habló, lo escuché no con mis oídos, sino en mis propios huesos. Tu cuerpo me alimentará, tu rostro se unirá a mí, tu alma me servirá. Las runas que había tallado comenzaron a brillar con luz azul, extendiéndose a través de las grietas en el trono y hacia el suelo de la cámara. Donde esta luz tocaba la masa fluyente del Jotun, retrocedía como si estuviera quemada. Toda la montaña parecía temblar, rocas cayendo del techo, las paredes orgánicas abriéndose para revelar piedra convencional detrás de ellas. A través de uno de esos desgarros, vislumbré la luz del día. Imposible dado lo profundo que creía estar, pero innegablemente real. Corrí hacia ella mientras la cámara se derrumbaba a mi alrededor. El Jotun sin forma aullando en un lenguaje que agrietaba la piedra y hacía añicos el hielo. La apertura conducía a un túnel estrecho que se elevaba en espiral. Mientras subía, sentí que mi cuerpo transformado comenzaba a revertirse, dedos acortándose, piel ablandándose, calor regresando a mis extremidades. Detrás de mí, el aullido se desvaneció, reemplazado por un profundo retumbar mientras secciones enteras de la montaña colapsaban hacia adentro. Después de lo que pareció horas de escalada, emergí a la ladera de la montaña. La tormenta había pasado, revelando un cielo de amanecer despejado. Debajo de mí, podía ver la autopista E6, despejada de nieve y con tráfico. Y allí, estacionado en el arcén con luces de emergencia parpadeando, había un equipo de búsqueda y rescate rodeando un vehículo que reconocí como uno de los camiones de apoyo de nuestra empresa. Mi radio cobró vida. ¿Eric? Eric, ¿me copias? Tenemos la señal de tu baliza de emergencia. Era la voz de Ingrid, clara y preocupada. Estoy aquí, respondí, mi voz normal nuevamente. Estoy bajando hacia ustedes ahora. Gracias a Dios, respondió. Has estado desaparecido durante casi una semana. ¿Qué te pasó? ¿Dónde está Fenrir? Miré hacia la montaña, donde una sección masiva se había colapsado sobre sí misma, dejando una cicatriz de desprendimiento de rocas reciente. Es una larga historia, dije. No creo que vayas a creer nada de ella. Fui diagnosticado con hipotermia severa y congelación, aunque los médicos estaban asombrados por la rapidez con la que me recuperé. Las autoridades determinaron que debía haber quedado atrapado en una avalancha que destruyó mi camión, y de alguna manera sobreviví encontrando refugio. Cuando intenté contar la verdad, un psiquiatra sugirió amablemente que estaba sufriendo alucinaciones inducidas por el trauma. Pero sé que lo que experimenté fue real. Los cambios físicos se han revertido mayormente, pero no por completo. Mis dedos permanecen ligeramente más largos que antes, y en clima frío, mi piel adquiere un tono grisáceo. A veces, cuando me miro al espejo temprano por la mañana, veo un rostro que no es exactamente el mío mirándome, solo por un segundo antes de que mi reflejo se normalice. He escuchado susurros desde entonces,
Historias de otros conductores que tomaron extrañas carreteras sin señalizar a través de las montañas y encontraron geografía imposible, tiempo perdido y figuras que se movían de forma incorrecta. Algunos dicen que las antiguas montañas de Escandinavia esconden entidades más antiguas que la humanidad, Jötnar de la mitología nórdica, que no fueron derrotados sino meramente encarcelados, y que todavía tienen hambre de conexión con el mundo más allá de sus prisiones de piedra. Dejé advertencias detalladas en esa estación de combustible en la base de las montañas, la misma con el letrero sobre la ruta 572. El viejo empleado simplemente asintió cuando las coloqué, como si hubiera visto muchas advertencias similares antes. Todavía conduzco las rutas del norte, aunque nunca más a través de Jotunheimen. Y sí, a veces tomo desvíos significativamente más largos de lo que otros conductores considerarían necesario. Pero nunca, jamás tomo carreteras de montaña sin señalizar. Porque en esos picos antiguos hay caminos que no llevan a donde aparentan, carreteras donde el tiempo y la realidad se pliegan sobre sí mismos, carreteras donde podrías perder más que solo tu camino. Si alguna vez estás conduciendo por las montañas del norte y ves una carretera sin señalizar que promete ahorrarte horas de tiempo de viaje, recuerda mi historia. Mantente en las autopistas. La distancia más corta entre dos puntos no siempre es la ruta más segura. A veces el camino largo es la única manera de preservar tu humanidad. Porque algunos atajos no solo atraviesan montañas, atraviesan reinos a los que la humanidad nunca debió entrar. Y una vez que estás atrapado en las garras del Jotun, podrías quedar congelado para siempre, otro rostro en su corona, otra alma para alimentar su hambre sin fin.